Hola muchachos, buenos días. Pues el día de hoy la intención es poderles comentar, poderles mostrar cómo va a ser el trabajo con respecto a estos ejercicios. Entonces, recordemos que estamos hablando de campos eléctricos. Entonces, como habíamos visto en el ejercicio anterior, tenemos dos cargas, una carga Q1, tenemos una carga Q2 aquí ubicadas en estos puntos y tenemos la ubicación de un punto en una coordenada determinada. ¿Sí? Un punto que no ejerce una carga de atracción o una carga tratando de repelerse, simplemente está ubicado a cierta distancia. En este caso, nos dice el ejercicio que tenemos 12 centímetros, centímetros en este caso, de la carga 1 a la carga al punto, y no sabemos cuánto es la distancia de la carga 2 al punto, lo sabemos entre 1 y 2. ¿Qué sabemos en realidad? Sabemos un ángulo, el que nos da, nos dicen que es un triángulo rectángulo y nos dicen que hay un ángulo de 45 grados. Por ello, vamos a utilizar las razones trigonométricas en primera instancia, sabiendo que tenemos la hipotenusa en un triángulo rectángulo, ¿sí? La hipotenusa y tenemos el ángulo de 45. Hay una razón trigonométrica que me permite calcular el ángulo de uno de los lados, el lado adyacente, con el coseno, ya que coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, teniendo como base esto, cateto adyacente sobre la hipotenusa, esta hipotenusa que tenemos aquí, la vamos a pasar a multiplicar a este lado. Entonces me quedaría la hipotenusa multiplicada por el coseno del ángulo, eso me va a dar el cateto adyacente o la medida del cateto adyacente. 12, ¿sí? Que es la diagonal, la hipotenusa, por el coseno del ángulo, que en este caso es 45, me da el cateto adyacente, que es 8,48 centímetros. Vamos a trabajar todo en centímetros por ahora, vamos a ver, lo tenemos en centímetros y se... Ahora, como tenemos esas magnitudes, yo voy a cerrar un poquito esta pestaña, me queda un poquito más cómodo ver todo. Y entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos hallar en primera instancia la fuerza que ejerce la carga 2 sobre el punto. Recordemos que ese punto tiene un valor despreciable, podríamos pensar que es de 1, exactamente de 1, una unidad, un culón, ¿cierto? Podríamos decir que un culón, ¿cierto? Pero positivo, una carga despreciable positiva. ¿Sí? Entonces, en este caso, pensemos que hallar la fuerza sería entonces U2 por 1, pues que por 1 pues me da lo mismo, sobre R cuadrado, que es el radio o la distancia que hay de Q2 hasta el punto, elevado al cuadrado. Yo lo llamé R sub 2 para que recordáramos que es la distancia de Q2 hasta el punto. 9,9 por 10 a la 9, que es K, por 7, ya que tenemos que las cargas las dejé yo en coulombs para que tuviéramos mayor comodidad, ¿sí? Dividido en 8,48 dividido en 100. También ese 8,48 lo podíamos haber expresado 8,48 por 10 a la menos 2, que es para pasar, como está en centímetros, las unidades están en centímetros, pues para pasarla a metros. Recordemos que para trabajar fuerzas, para trabajar campo eléctrico, debemos estar trabajando las unidades de medida en metros, en coulombs, ¿cierto? En newtons, para que no haya inconveniente. Al hacer esta multiplicación, pues nos queda 9 por 10 a la 9 por 7, dividido en 8,48, dividido en 100. En general, me queda este valor, 8,76 por 10 a la 2. Tengámoslo bien en consideración. Ahora, el campo eléctrico o la intensidad del campo eléctrico que ejerce en la carga 2 sobre el punto, determinada por la fuerza dividido en la carga 2, ¿sí? Entonces, por eso, la fuerza 876, que es la que tomamos de aquí, de este lado, de este pedacito, ¿sí? Dividido acá, entre 7 porque es la carga número 2. Cuando hacemos la división, me queda 1,25 por 10 a la 12 newton sobre coulomb, ¿sí? Recordemos que la fuerza está en newtons y pues la parte de abajo es carga. Entonces, newton sobre coulomb, pues va a quedar newton sobre coulomb, que es la intensidad eléctrica, la intensidad del campo eléctrico de la carga 2 sobre el punto 1. Ahora vamos a hacer lo mismo
de la carga uno que tiene 4. Estas unidades las utilizaremos al final, el -2, el -7 y el +4, ya que con el -7 tendremos a pensar que la carga va a atraer a esta carga, a este punto, a algo que esté aquí sobre esto, ¿sí? Y en este caso, el 4 positivo va a tender a repeler, ya que esta carga tiende, o el punto, como, no tiene, como es una carga despreciable en este momento, pues lo vamos a dejar como si tendiera a repeler. Recordémonos que las cargas positivas van a tener una salida, ¿cierto? Tangencial en su campo eléctrico, ¿sí? Denotado con flechitas que salen, ¿sí? Y en el caso de las cargas negativas, van a tener una intensidad, su campo eléctrico, consideración. Ahora, vamos a la siguiente partecita. La siguiente partecita, entonces, vamos a mirar carga 2, carga uno. Entonces la carga uno será K por la carga uno sobre el radio uno, ¿cierto? Que era de 12, mire aquí, lo dividí entre 100 para recordar que como teníamos 12 centímetros, sí, en la parte de arriba, recordemos que eran 12 centímetros aquí, 12 centímetros, pues tengo que pasarlo a metros, ¿sí? Pues teniendo que pasarlo a metros, pues me queda entonces 9 por 10 a la 9 por 4, ¿sí? Y 4 es la carga uno dividido en 12 sobre 100 elevado al cuadrado. Y al hacer estas operaciones me queda 2,5 por 10 a la 12. 2,5 por 10 a la 12, ahorita lo vamos a utilizar para hallar la intensidad del campo eléctrico. Mírelo acá, la intensidad del campo eléctrico ejercido por la carga uno sobre el punto va a ser ese 2,5 por 10 a la 12, mírenlo acá, tenemos es este que tenemos aquí, dividido en 4 coulombs, que es la carga uno, ¿cierto? Entonces, recordando que campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico, ¿sí? Estará determinada por la fuerza dividido en la carga, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso. Entonces, acá, Newton sobre Coulomb, entonces hicimos la división, 2,5 por 10 a la 12, Newton dividido en 4 coulombs, me queda 6,25 por 10 a la 11. Tengamos en cuenta ese valor, lo vamos a tener en consideración. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Revisar lo que pasa sobre el punto como tal. Entonces, tengamos en consideración que mi punto en este caso, perdón, voy a dejarlo aquí en un colorcito azul clarito, este azulito me parece pertinente, queda azulito, no hay problema, aquí está, mi punto está en esta ubicación, y ahí generé un plano cartesiano, los y positivos hacia arriba, los x positivos hacia la derecha, y entonces, ¿qué sucede? En el caso de la carga 2, al ser negativa, va a tender a repeler, a atraer el punto, ¿sí? Por ser, digamos que de una carga positiva muy despreciable, muy baja. Entonces va a tender a atraerlo, por eso fue que utilicé este, este vector que me permite a mí identificar que la fuerza de atracción o la intensidad que va a tener va a ser hacia la carga 2. Ahora, con respecto a la carga uno sucede algo en especial, y es que la carga uno va a tender, como se supone que la carga uno va a estar orientada de esta forma aquí, ¿cierto? Estar orientada de esa forma. Como es positiva, va a tender a expulsarlo, a repelerlo. Por ello se me generará una fuerza con respecto a X, una fuerza con respecto a Y. Aquí voy a dejarla en verdecito claro. Miren, una fuerza con respecto a X y una fuerza con respecto a una intensidad con respecto a X y una intensidad con respecto a Y de repelerlo, de expulsarlo, de alejarlo, ¿sí? Y entonces esa intensidad uno sobre X, intensidad uno sobre Y, se obtendrán de hacer uso de estas dos formulitas. Recordemos que como se me forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Un triángulo rectángulo acá, hay un ángulo, ¿cierto? Y ese ángulo es de 45, porque sabemos, porque es un opuesto, un cateto opuesto, es un punto, un ángulo opuesto a este punto, los opuestos por el vértice me indica que si este ángulo es de 45, perdón, aquí lo escribo, pues este ángulo también va a ser de 45. Por ello, para hallar la altura
de este triángulo o la magnitud de esta intensidad con respecto a Y desde la carga 1, tendremos que hacer uso para Y del seno, ya que el cateto puesto sobre la hipotenusa es seno. Entonces, por eso es que quedó planteado, ¿sí? Voy a escribirlo acá, se supone que el seno del ángulo va a ser igual al cateto puesto sobre la hipotenusa. Y coseno del ángulo va a ser igual a el adyacente sobre la hipotenusa. En este sentido, cuando hallemos para Y, va a ser opuesto sobre la hipotenusa está dividiendo, pasa a multiplicar, por eso la coordenada de la intensidad eléctrica de la carga 1 sobre Y va a quedar la intensidad de 1, seno de 45 del ángulo, y al hacer la multiplicación me queda esta, de esta forma, 6.25 por 6.25, aquí me faltó por coloquémoslo acá, hagamos esto bien, bueno, aquí lo colocamos, voy a escribirlo aquí en rojito, escribir acá, y va por el coseno de 45, y en este caso por el seno de 45, no hay ningún problema. Como el coseno y el seno de 45 son iguales, pues al multiplicar 6.25, la carga, la intensidad eléctrica ejercida sobre el punto, pues como es la misma, ¿cierto? 6.25, 6.25, y coseno y seno de 45 me van a dar iguales magnitudes, pues me van a dar iguales magnitudes en la intensidad eléctrica con respecto al eje X y con respecto hay ningún problema, me va a dar lo mismo. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Debemos identificar las componentes con respecto a X y las componentes con respecto a Y. Por eso dejo este gráfico y en este gráfico, si nos damos cuenta, esto hace parte, este vector verde rojito, hace parte a la intensidad eléctrica ejercida de la carga 2 sobre el punto, pero tiende a traerla hacia la izquierda. Entonces podemos dejarlo negativo. En el caso, la intensidad eléctrica ejercida sobre el eje X para la carga 1, pues es esta que está aquí a este lado, en verdecito. Entonces, por eso tenemos que tomar el 1.25 por 10 a la 12 y restarle el 4,41 por 10 a la 11. Ojo esos valores, porque aquí es a la 12 y aquí es a la 11. ¿Sí? A la 11. Si metemos esos valores en la calculadora, pues nos va a dar 8,08 por 10 a la 11. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta eso. Adicional a eso, y esa es la carga, entonces ese 8,08 por 10 a la 11 newton sobre coulomb es la coordenada en X, la resultante en X, y para allá la resultante en Y, pues es la misma que habíamos hallado en este momento, 4 por 10 a la 11, 4,41 por 10 a la 11 newton sobre coulomb. Entonces, con estas dos magnitudes, mire que yo ya hice acá, con respecto a Y, el 4,41 por 10 a la 11 newton sobre coulomb, y con respecto al eje X, el 8,08 por 10 a la 11 también. Está ejerciéndose hacia la izquierda, porque en últimas mayor, en este caso, es 1,25 por 10 a la 12. Es más grande que el mismo 4,41 por 10 a la 11. Aquí es a la 12, aquí está a la 11, por eso la carga queda ejerciendo o se ejerce una fuerza, una intensidad eléctrica hacia la izquierda y hacia abajo, hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, en ese sentido, vamos a hallar el ángulo, ¿cierto?, de incidencia de la intensidad de esas cargas eléctricas sobre el punto. Pues aquí está el punto, tengamos el punto. Y entonces, tengo que hallar las resultantes, pues la carga, la intensidad eléctrica resultante, y eso se obtiene en términos de, utilizando el teorema de Pitágoras, como la carga en X elevado al cuadrado, la carga en X aquí elevado al cuadrado, 8,08 elevado al cuadrado, más la carga no sino la intensidad eléctrica elevada al cuadrado, entonces me queda como 9,2 por 10 a la newton sobre coulomb. Y o sea que la intensidad eléctrica se generará en este sentido. Y en este sentido. La intensidad eléctrica tendrá 9,2. Ahora, si necesitamos el ángulo, como las magnitudes son, necesito este ángulo, eso sería cateto opuesto sobre adyacente. Y el cateto opuesto es 4,41 sobre
menos 8,08. Utilizo tangente, ya que es tangente opuesto sobre adyacente, utilizo tangente a la -1 para hallar el ángulo, y entonces me queda, puedo simplificar en este sentido este 10 a la 11 con este 10 a la 11 para que me quede tangente a la -1 de 4,41 dividido en 8,08, donde tengo un valor de 28,78. Pero ese es tan solo el ángulo de esta partecita. ¿Qué podemos hacer ahora nosotros? Ir a revisar en la gráfica, ¿sí? Entonces, como ya tenemos nosotros en esta partecita, perdón, a ver si lo tengo acá, ahí tenía, pues ya tengo calculado esta parte, perdón, ya tengo el 28, entonces, vamos, la dirección será, entonces, si nos damos cuenta, el eje X, entonces, será, la dirección estará en este sentido, con 28,08, sí, 28 alguito, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A 180 le vamos a sumar ese 28,62, qué pena. Entonces, 180 más 28,62 me da 208,62, y eso indica que cuando la carga uno y la carga 2, perdón, este es un nuevo ejercicio que vamos a trabajar, es cuando la carga uno, ¿sí?, ejerce una fuerza sobre un punto, la carga 2, bueno, una carga positiva y Q2 una carga negativa, ejercen fuerzas sobre un punto determinado a unas distancias de 12 centímetros y de 8 creo que quedaba, ¿sí? En últimas, la dirección que va a tener el vector resultante va a estar orientada en este, con un ángulo de 0,862 grados, ¿sí? Y con una intensidad eléctrica de 9,2 por 10 a la 11 newton sobre coulomb. Y este es el ejercicio que quería compartirles, similar al que estuvimos trabajando en nuestra anterior día. Ahora, basado en esto, podemos nosotros revisar, ¿cierto? En el simulador que teníamos nosotros, yo predispuse este simulador teniendo más o menos un triángulo rectángulo. Aquí lo separé 3 unidades, no necesariamente las 3 unidades, y 3 unidades como para que quedara un triángulo con ángulo de 45 grados, ¿cierto? Ya que la base y la altura son iguales, ¿sí? Vamos a hacer una semejanza parecido al ejercicio que teníamos. Entonces, se supone que la parte de abajo, Q2, tenía una carga de -7, entonces ya llevo una, voy a colocar dos, tres, voy a colocar cuatro, voy a colocar cinco, voy a colocar seis y voy a colocar 7 cargas negativas en esa posición. La carga 2 positivo, entonces voy a colocar 2, voy a colocar 3 y voy a colocar 4 cargas positivas. Si nos damos cuenta, en efecto, el ángulo que se forma en esta posición, está pues con esa dirección, y pues la magnitud, si bien de pronto no la podemos medir, pero pues ahí está. Ahí pues ya tenemos una verificación de que lo que hicimos, como pues aparece en el ejercicio que tenemos nosotros acá en cuanto a la dirección. Ya la magnitud la hallamos en términos de la intensidad de 9,2 por 10 a la 11. ¿No? Feliz día.